Que estuvieron en este presidium a la Embajada de España a través de don Antonio Prats, consejero de Cultura, y desde luego hacer un reconocimiento a las instituciones como UNESCO México, a lo que es el Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas, centro de categoría 2, y a las amigas y amigos que han emprendido esta labor. Quería mencionar estos nombres, igual que la distinción de que el día de hoy el doctor Francisco López Morales nos acompañe en este evento. Lo comentaron ya su nombre en relación a Caminos Real de Tierra Adentro, que fue él el artífice, el corazón precisamente de la elaboración de este expediente. Pero hay que decir que nuestro país, que tiene 35 bienes en esta lista, posiblemente más de 24, por ahí creo que si no me falla la memoria, estuvieron a cargo los expedientes de Francisco López Morales. En otras palabras, está con nosotros uno de los grandes especialistas que a nivel mundial existen sobre patrimonio mundial, nada menos. Y está aquí con nosotros y ha hecho esa labor y pido para él un aplauso, de verdad que es un reconocimiento mínimo a todo lo que Francisco López Morales ha entregado. Bien, no retraso más por cómo va la agenda y pues la línea que estoy proponiéndoles es que pensemos en lo que el día de hoy significa desarrollo sostenible y visto para lo que es, no sé a dónde hay que apuntar, si al árbol o a la pantalla aquí. ¿Ya cambia ahí? Ahí está, eso es. Bueno, el día de hoy, tres grandes retos que existen son cómo el patrimonio en general, el patrimonio cultural, sirve para un desarrollo humano integral. Si ese patrimonio, además, en su aplicación, en su gestión, en su uso, nos conduce a la propuesta de sostenibilidad, que para sobrevivir como género humano el día de hoy, si no hay sostenibilidad, no nos quedan más que 30 o 40 años en el futuro inmediato, en virtud del problema gravísimo que tenemos de cambio climático. Y el reto es, ¿nos sirve para eso un sistema de gestión de ese patrimonio? Y por supuesto que la respuesta es sí. Y finalmente el tema de las ciudades, que con toda la maravilla que ha tomado siglos construirlas, el día de hoy el reto de nuestras ciudades es, ese patrimonio en las ciudades debe de ser para el presente, y no nada más hay que pensar en ese pasado, sino para nuestro presente y el futuro. Y eso es parte de este ejercicio visto así como posibilidades y retos, ni más ni menos. A la maravilla que ya se está haciendo, que ya se hizo del esfuerzo de Ciudades Patrimonio, de haber hecho una guía a partir de la gastronomía, el día de hoy presentar otra maravillosa guía que va a ser sin duda otro gran instrumento en torno a las artesanías. Vinculado con eso, estoy planteándoles una propuesta que también las ciudades patrimonio deberíamos de pensar en esas tres vertientes: la educación, los museos y los oficios. Qué bueno que el día de hoy ya tenemos esta guía artesanal y quería proponerles que compartir con ustedes esta serie de ideas en este ámbito. Miren, el cartel que están viendo a la izquierda es un festival que cada año hacen en Durango, donde participan la Universidad de Durango, la UGED, la Presidencia Municipal de Durango y el Instituto de Cultura de Durango. Y hacen un festival sobre las regiones que tiene Durango y encuentran sus trajes típicos, lo transforman en libros para colorear y para incorporar las TICs les dicen: escanea este código QR para que tengan los colores de cada traje, y las jovencitas y los jovencitos que lo están trabajando encuentran ahí esa aplicación, este elemento. En estos tres campos que estoy comentando, educación, museos y oficios, parto de tres elementos que son comunes absolutamente a todos los elementos del patrimonio cultural. Por un lado, identidad y memoria; por otro lado, formación de capacidades; y por otro, la producción de conocimientos. ¿Por qué desde la educación es importante identidad y memoria? Porque resulta que en cualquier momento de la historia humana, en cualquier cultura, en esa etapa temprana entre la familia y los primeros años de escolaridad,
se van construyendo los conceptos que nos van a marcar para toda la vida, lo que es nuestra identidad y lo que es nuestra memoria. Identidad es lo que nos permite actuar día con día y que nos gusten los chilaquiles, que a lo mejor no nos guste el chayote, que nos gusten las paletas de guayaba, etcétera, pero también en esa forma cotidiana es la manera en cómo nos gusta vestir, cómo nos gusta hacer las cosas, cómo trabajamos. Ahí está nuestra identidad. La identidad no es más que cultura puesta en movimiento. Y la memoria es la posibilidad que como género humano tenemos de ir acumulando todo un conjunto de estrategias, de conocimientos, que lo primero que hacen es garantizar nuestra supervivencia. No hay memoria, no hay supervivencia. No hay conocimientos acumulativos, no hay supervivencia. No hay la posibilidad de transmitir de una generación a otra esos conocimientos, no hay supervivencia. Y esas dos etapas, identidad y memoria, pues se fijan desde la que salimos del vientre materno hasta que salimos de la preparatoria. Y no es consigna política a propósito de que aquí ya las quitó el Estado de la universidad. En Zacatecas la preparatoria, la universidad sigue teniendo su preparatoria. Bueno, ahí ese nivel es importante, pero el segundo paso a nivel de educación es justamente en donde elevamos la capacidad de transmitir conocimientos, de generar propuestas, de aprender por la experiencia, el oficio, todo un conjunto de elementos que es lo que nos va a permitir contar con profesiones que garantizan esa supervivencia. Los restauradores se forman aquí, los ingenieros estructuristas que reparan nuestros edificios se forman aquí, los que se encargan de la museografía y la museología se forman aquí, y eso es parte de lo que necesitamos consolidar justo en este espacio de nuestras ciudades, patrimonio mundial. Y finalmente, la generación de conocimientos, que se supone es el nivel más alto que toda estructura cultural en el planeta tiene, y nosotros lo tenemos en dos grandes ámbitos. Por un lado, en lo que es la certificación de competencias, modelos de gestión, y eso se hace a través de la investigación en posgrado, con posgrados que son profesionalizantes o formativos y que tienen que ver con maestría y doctorado, pero también ahí participan redes de cooperación y de difusión de esos resultados. Las publicaciones que hacen los investigadores, la publicación de antologías o de guías como la que ya se presentó de gastronomía o como la que se va a presentar hoy sobre artesanías. Y podrán ver que una manera de decir, bueno, ¿y eso cómo se ve reflejado en nuestras ciudades? Pues aquí el primer problema que tenemos que pensar cómo resolver es el tema de las ciudades patrimonio, forma parte de planes y estudios de preescolar, de primaria, de secundaria y de bachillerato, o no está presente. Eso, a lo mejor estamos hablando de los egipcios y estamos hablando del mundo babilónico y estamos hablando de África, pero resulta que de Real de 14 ni media palabra en nuestros planes y programas de estudio. De Sombrerete ni media palabra en nuestros planes y programas de estudio. Y así es imposible que la infancia y la juventud tengan claro que eso es una estrategia de supervivencia, ese patrimonio mundial, pero desafortunadamente no lo tenemos en planes y programas de estudio. Un indicador que tenemos que construir en torno al manejo y la gestión de ciudades patrimonio es cuántos planes y programas de estudio y de qué subsistemas tienen contemplado ya por lo menos el tema de patrimonio cultural en general que permite el tránsito justo hacia esa parte. Luego, pues obviamente, ¿qué personal está asignado a enseñar esto o no lo hay? ¿Hay personas capacitadas que están propiciando este desarrollo o no lo hay? El tercero, los modelos de enseñanza toman en cuenta el papel que cumplen el día de hoy las ciudades, y ahí es en donde no basta nada más con que algunos profesores lleven a los niños, hoy vamos a ir de visita a tal museo, hoy vamos a ir de visita a ver tal parque comunitario. Aquí la ciudad patrimonio mundial debe constituirse en una escuela. Sus espacios, sus monumentos, las tradiciones vivas asociadas justamente con el patrimonio edificado, y en función de ello, una escuela más, con la que no estamos contando todavía el día de hoy, son las ciudades patrimonio, sea mundial o no sea mundial.
el caso de los centros históricos que forman parte de Camino Real, San Juan del Río, San Luis, Durango, por supuesto las que son ciudades patrimonio mundial, pero también pueblos y comunidades que por su estructura monumental tienen esa característica. Como indicador, también es importante saber si nuestros estados en las ciudades patrimonio cuentan con programas académicos orientados al patrimonio cultural. Y ese es otro indicador. Si le preguntáramos en dónde podríamos encontrar a lo largo del Camino Real de Tierra Adentro espacios para formarse con posgrados en restauración, casi todos podemos decir en automático Guanajuato. Licenciaturas en restauración, nada más 2. En todo el itinerario, bueno, 3, si incluimos Guadalajara por Jalisco, serían 3, San Luis Potosí, Zacatecas y la Ciudad de México con Lencrin. Pero ese es otro indicador que nos urge tener claro dentro de la estructura de ciudades patrimonio. Y fíjense cómo desde la investigación van dándose ejemplos maravillosos para recuperar el paisaje urbano histórico. Repito una de las imágenes anteriores, que es este aspecto de la educación. Lo que están viendo es el corrido de la toma de Zacatecas que se hizo a finales del año 1914. La versión que el día de hoy se canta son 6 estrofas. Tiene cerca de 60 estrofas y esta es toda una versión corta. Pero si se fijan, y ojalá alcancen a leer, me acerco para leerles, dice: para tomar la bufa subieron por la cebada y por la loma del muerto encontraron fuerza armada. Están hablándonos de una de las fuentes y acueductos que tenía la ciudad de Zacatecas, nos están hablando de otra loma que estaba integrada en ese paisaje urbano de Zacatecas, y cada uno de estos fragmentos de ese documento escrito en 1914 nos va dando una reconstrucción de la ciudad, nos va haciendo una lectura de la ciudad, donde había tal plazuela, donde había tal calle, donde había tales balcones, y esta maravilla la da un documento histórico que, pegado o vinculado con la monumentalidad de Zacatecas, que este año por la celebración del centenario de muerte de Villa, pues vamos a retomar también este aspecto de la toma de Zacatecas. Bueno, aquí hay esta reconstrucción del paisaje urbano visto a través de una tradición popular codificada y sistematizada que el día de hoy vemos desde la historia. Bueno, hay esa parte. Ese es todo el bagaje que podemos encontrar mínimamente si atendemos el tema de la educación en las ciudades mexicanas patrimonio mundial. Desde la perspectiva de los museos, pues otra vez lo mismo, identidad y memoria. La forma más impresionante que hemos construido los seres humanos para preservar ambos aspectos es justamente esto, un museo. Y ese museo, puesto en las ciudades patrimonio mundial, nos da una estructura compleja de conocimientos que el día de hoy ya no estamos aprovechando. Lo que antes eran gabinetes científicos que servían para entender e interpretar el mundo de otras regiones a donde uno no podía viajar por economía, por dificultad en el transporte, etcétera, eso hacía un museo. Y si se fijan, el día de hoy vamos a tener aquí en la exposición de la tarde un reflejo del Museo del Prado, que inscrito también en la lista de Patrimonio Mundial, el Parque El Retiro y el Paseo de la Castellana, con eso que ellos llaman también el Paseo de la Luz, pues vamos a tener el ejemplo de una de las alamedas que sirvió de ejemplo en el siglo XIX para varias alamedas que se hicieron también en Iberoamérica. Bueno, pues ese es parte de ese museo, la comprensión dinámica de cómo funcionan los individuos y las comunidades en reflejos de sus etapas históricas. En este espacio, aquí el tema es la posibilidad de integrar en toda la estructura de museos los cerca de 200 que tiene la Ciudad de México, los 15 que tiene Querétaro y así por el estilo, tenemos una oportunidad de codificar el tema y la importancia de las ciudades patrimonio mundial en la que estamos viviendo y que el día de hoy, hasta el momento, no lo tenemos. Y esa es una perspectiva muy valiosa en términos de fortalecer no solo identidad y memoria, no solo la formación de conocimientos, sino también la formación de capacidades. Sí sabemos, yo creo todos, que uno de los sectores
de trabajadores jubilados más importantes de este país, aparte de quienes están en Comisión Federal de Electricidad o en Pemex, sin duda alguna es el sector educativo, los profesores de este país. Ahí con los profesores jubilados de este país tendríamos uno de los contingentes más valiosos que por su formación, por su experiencia, por lo que saben, podían constituir una alternativa muy importante para recuperar la imagen de lo que es Ciudades Patrimonio y estar ellos como custodios, estar ellos como guías en donde van a recuperar justamente toda esa posibilidad. ¿Por qué los museos son en ese sentido también importantes? Y con eso termino esta parte de museos. En los museos construimos estructuras conceptuales. El que podamos visualizar en un tiempo tan reducido una visión de largo alcance que puede ir desde 1000, 2000, 3000 años hasta los acontecimientos que tuvieron lugar hace 6 meses o la semana pasada, conceptualmente eso siempre provoca una revolución en la cabeza que se traduce en acciones, que se traduce en ideas. Y esa posibilidad conceptual, visitando los museos y en este caso vinculados a Patrimonio Mundial, nos da el ámbito de traducirlo en acciones. Ya no podemos quedarnos solo en todo muy exquisito, muy teórico, muy conceptual, sino traducirlo en acción. Acción que tiene que ver con comunidades. Y miren, lo que estamos viendo ahí en la imagen es una sala del Museo Zacatecano, la sala, una de las salas dedicadas a los huirráricas, y ese mural hecho con estambre, que es su cosmogonía, parte de su cosmogonía, pues es algo que ya ha viajado a Francia, Alemania, y está ahora en Zacatecas. Y esta representación, están viendo ahí un huirrárica, que la semana pasada tuvimos la reunión ahí en Zacatecas por el tema de que se está construyendo la ruta huirrárica, que también ya está postulada para Patrimonio Mundial. Bueno, pues aquí las comunidades que se ven reflejadas, los que están peleando por cuidar y proteger la ruta, son precisamente estos habitantes. Si nosotros a nivel de ciudades patrimonio logramos esa conceptualización y esas acciones prácticas de identificar y de actuar, pues vamos a tener resultados de este tamaño. ¿Qué indicadores es posible construir a partir de los museos? Bueno, pues aquí el tema es cuántos museos de mi ciudad tienen el discurso de que esta ciudad es patrimonio mundial. Si tenemos ese indicador resuelto, digo, ya es un grado de avance importante, no solo tener una placa que, por supuesto, en donde esté es visible, sino que la placa que forma parte del espacio que visitan los niños y jóvenes que son llevados al museo, casi todos los turistas visitan de alguna forma un museo, y si en todos los museos encontráramos una alternativa que esté vinculada justo a ese tema, pues por supuesto que le estamos dando una fortaleza a la identidad y a la memoria porque ya estamos reconociendo el espacio que vivimos. Bueno, pues ahí hay esos indicadores. ¿Qué actividades se hacen? ¿Cuáles son las comunidades culturales que quedan reflejadas? ¿Qué programas de formación desde los museos existen en torno a las ciudades patrimonio mundial? Y están viendo ahí pues, la descripción de la ruta Huichola, que va a esa perspectiva de patrimonio mundial, pero es un itinerario religioso a semejanza de otros que existen de carácter religioso, pero que el ámbito religioso es solo una faceta, un aspecto. Muchos que recorren el Camino de Santiago son de múltiples mentalidades, incluso de ninguna religión, pero por el aspecto cultural lo hacen, pues incluso eso es lo que debemos estar pensando para Camino Real de tierra adentro. Y ciudades patrimonio. Ahí está ese ejemplo. Pueden ver que San Luis, a ver si se señala. No. San Luis Potosí está más o menos aquí a esta altura y toda la parte de arriba está representándose actividades que de alguna manera pueden significar un riesgo para la conservación de la ruta. Sobre los oficios. Los oficios son también identidad y memoria. Un oficio es una estrategia de supervivencia que toda cultura desde el origen de la humanidad ha ido perfeccionando y evolucionando, desde tallar guijarros para sacar puntas de flecha, puntas de lanza, etcétera, que se convierte en un oficio, tallar madera se convierte en un oficio, coser el cuero de los animales que se han cazado se convierte en un oficio, el preparar alimentos se convierte en un oficio. Bueno,
pues eso es justamente esa estrategia de supervivencia, los oficios. Y el día de hoy vamos a ver esa formación de capacidades reflejada prácticamente con la exposición que se va a presentar de artesanías que se producen justo en estos pueblos y ciudades que son patrimonio mundial, ciudades patrimonio mundial. Aquí es otra vez el reto. ¿Con qué formación de capacidades contamos para que los señores que saben trabajar hierro fundido nos ayuden a conservar la herrería de ciudades patrimonio mundial o centros históricos que se hicieron esos balcones siglo XVIII y siglo XIX y que el día de hoy por migración, por la falta de recursos económicos y a veces hasta por la inseguridad, los herreros con ese perfil se han acabado, los no orfebres, herreros o metalurgistas se han acabado. Pero así como ellos está el tema de la madera, está el tema de la cantera, está el tema del vidrio, está el tema de los textiles, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos haciendo en torno a formar esas capacidades? Ojo, no para el turismo, sino para la conservación del patrimonio que se encuentra en nuestras ciudades y que el día de hoy quizás si queremos encontrar a los mejores canteros para reponer dinteles o reparar columnas, etcétera, los que había en Zacatecas, los muy, muy buenos, ya más bien se movieron hacia Los Ángeles, hacia Houston, hacia San Antonio. ¿Por qué? Porque muchos paisanos que viven en aquellos lugares quieren tener sus casas como en Zacatecas y obviamente pues allá les pagan en dólares, aunque estén ya en 17 pesos y acá en Zacatecas pues se les sigue pagando en pesos. Por eso es importante hacer eso para concluir la formación de ese conjunto de capacidades. Y con ello todos los conocimientos que de manera transversal forman parte de esa economía de la cultura. Y ahí están pues algunos indicadores que nos permiten evaluar justo cómo se van dando esos oficios, cómo podemos saber si existe o no. Hay escuelas de artes y oficios vinculados a la protección del patrimonio en nuestras ciudades, patrimonio mundial. Hay posibilidad de incidir en esa interacción entre artesanos y orfebres. En Zacatecas, hace 3 semanas, concluimos un curso de orfebrería internacional donde se reunieron orfebres de 9 países, intercambiaron técnicas, produjeron piezas en torno a su patrimonio cultural y ese ejemplo de la orfebrería es importante y lo vinculo con los siguientes datos. Miren, en los 11 entidades que forman parte del Camino Real de Tierra Adentro, en la parte inferior izquierda pueden ver el número de habitantes que tenemos. 57 millones, poco más de 57 millones y medio. Esa es la distribución que tenemos por estado, por cada una de las entidades. Ojo, 57 millones de habitantes, que es un poco más del 45% del total de población que tiene nuestro país. En este momento, y fíjense, los datos son 2022 de la plataforma de INEGI, en este momento hay 119 distritos mineros que hacen de este país el tercer productor de plata a nivel mundial. De ese tamaño sigue siendo esta actividad que desde el siglo XVI hasta el presente le ha dado a nuestro país esa dimensión, uno de los principales productores mundiales de plata. 119 distritos mineros, pregúntense cuánta orfebrería, por ejemplo, está asociada a ciudades patrimonio o cuánta orfebrería está asociada en este caso a Camino Real de Tierra Adentro, que prácticamente es la misma veta geológica que desde el Valle de México llega hasta Chihuahua y el noreste de nuestro país. Cero orfebrería vinculada a ciudades patrimonio y Camino Real de Tierra Adentro que lleve ese mensaje. Esta es la Catedral de San Luis, que es parte del Camino Real de Tierra Adentro. Este es San Miguel Mezquitic, este es tal. Bueno, eso no existe. Santiago, el Camino de Santiago, por el contrario, tiene 50,000 artesanías, que el gorrito del apóstol Santiago, que la conchita del apóstol Santiago, que el hábito del apóstol Santiago, que el cayado del apóstol Santiago, que la reproducción de la cruz. Y nosotros, cero. No quisiera decir que nos falta un cromosoma, pero algo está pasando porque no somos capaces de identificar nuestro patrimonio justo en todo este conjunto de estructuras de turismo cultural que pueden ser una de las grandes alternativas para la sostenibilidad, la gestión y, por supuesto, el desarrollo humano en las ciudades del presente y del futuro.
Eso es en orfebrería, la metalurgia. Pueden ver en la siguiente el diseño textil. Son casi 2000 industrias a lo largo de este itinerario y pregúntense ustedes cuánta moda hay de Camino Real de Tierra Adentro. Yo conocí hasta hace poco lo que hacen en Durango, de tratar de reproducir los paisajes de Durango en moda. ¿Cuántas tenemos así en Zacatecas, en Guanajuato, en Querétaro, Ciudad de México, que digan la moda del país? Y decimos moda no porque haya que construir de esos vestidos de tipo meninas o piratas del Camino Real de Tierra Adentro, no, moda actual que esté evocando ese patrimonio cultural. Me da la impresión que también andamos con un nivel casi desaparecido. Les comento otro dato que es impresionante y esa es la conclusión que les comparto. Industrias o establecimientos que se dedican a la elaboración de alimentos son casi 30,000, según esos datos de INEGI. De 29,000 y tantos establecimientos, ojo, no son los taqueros que llegan y sacan su... No, 29,000 establecimientos que están registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por eso es dato de 30,000. Pregunten ustedes en cualquiera de esos casi 30,000 establecimientos, uno solo que reproduzca en su menú una comida de la Ciudad de México, que es parte de Camino Real de Tierra Adentro, una comida de Hidalgo, una de Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis, Durango y Chihuahua, ni uno. Hasta a veces un solo platillo, como es el famosísimo asado de boda zacatecano, y nada más ponemos asado de boda zacatecano, pues sí, muy popular, muy famoso, pero de ninguna manera está vinculado con que Zacatecas es ciudad patrimonio por su centro histórico, es ciudad patrimonio por ser parte del Camino Real de Tierra Adentro, y ojo, es también ciudad que está en posibilidades de constituirse en patrimonio si declaran el camino Wixárika, la ruta Wixárika como patrimonio mundial, porque el Cerro de la Bufa tiene 3 de los sitios más importantes también en todo ese itinerario de los 19 polígonos que lo forman. 3 sitios están en el Cerro de la Bufa y otro más en el Cerro del Padre. Es decir, con esas 3 características de patrimonio mundial que tiene la ciudad de Zacatecas, ni una sola está siendo aplicada en este turismo cultural y creativo que debería de generar todas estas propuestas. Entonces, el centro de todo esto es educación, justo para que la vida que estamos esperando tenga esa conexión con la cultura universal. Si no, vamos a tener graves obstáculos, no solo para la protección, sino para el desarrollo absolutamente de todos los grupos y comunidades culturales que estamos en estos espacios. Pues muchas gracias.